¿Empezamos? Sí, Rubén. Sí, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Telmo y tengo el agrado de presentar la segunda sesión del curso virtual del CIVIM. Yo soy el CEO de Access Medical y realmente para mí es un placer, un honor, una enorme satisfacción de poder hacer la introducción a, a esta segunda sesión del curso virtual. Le agradezco muchísimo al CIVIM por darnos esta oportunidad, especialmente al doctor Rodríguez Lucero, a la doctora Beatriz González Ulloa, al doctor Miguel Ángel Pinochet, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años con él en el desarrollo de lo que es la mamografía digital en el área de Latinoamérica. Quiero agradecerle también a la doctora Marcela Uchida por su tiempo, por esta presentación. Y bueno, de nuevo, muy satisfecho, muy orgulloso de poder colaborar con estas iniciativas tan importantes. Recién recordaba con la doctora Beatriz González Ulloa sobre los inicios de la mamografía digital, allá por 2002, 2003. Ya casi van a ser 20 años, donde antes se discutían cosas, hoy ya no se discuten y estamos en otra etapa. Y la verdad que me siento muy, muy contento de poder haber participado en ese proceso. Muchas gracias a todos, espero que disfruten de estas dos presentaciones y los dejo a ustedes con la doctora Beatriz González Ulloa. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto para nosotros, como Sociedad Iberoamericana de Imagen de Mama, presentar a la doctora Marcela Uchida, quien es actualmente la secretaria general de CIVIM. Ella es médico de la Universidad de Chile, obteniendo el título de especialista en radiología de la misma universidad en el año 1998. Actualmente es jefa de servicio de imágenes mamarias de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Además es profesora asociada adjunta de radiología de la Universidad del Desarrollo. Ella hizo una estadía de capacitación en el Hospital Radboud en Nijmegen, Holanda, en el año 2004. Y nos va a hablar sobre resonancia abreviada. Doctora Marcela, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Betty por la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Me imagino que ahora se ve y se escucha, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno, esta tarde vamos a hablar de resonancia magnética abreviada y a modo de introducción vamos a decir que no avanza. No sé qué pasó ahora. Ahí avanzó, sorry. Bueno, que la mamografía es el examen de screening para detección de cáncer mamario por excelencia y ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama, lo que se ha comprobado en estudios controlados randomizados. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres tenemos mamas densas, lo cual disminuye la sensibilidad de la mamografía. Además, la mamografía, por su base morfológica, detecta nódulos esticulados, microcalcificaciones y distorsiones arquitecturales que patológicamente son lesiones invasoras de bajo grado, tipo luminales A y cánceres in situ. También se sabe, como habló la doctora
Beatriz González la semana pasada, que la mamografía tiene una alta tasa de cánceres de intervalo, lo cual disminuye el beneficio global del screening. Por otro lado, tenemos, no sé, pero no me avanza mi presentación. La voy a poner acá, ahí. La resonancia magnética, que es el examen que tiene la mejor sensibilidad para la detección del cáncer mamario y nos da dos tipos de informaciones, una información funcional al demostrarnos la neoangiogénesis de los tumores y también nos da una información morfológica. La tasa de detección de cáncer por la resonancia es de aproximadamente 15 por 1000 mujeres, lo que es un número muy alto, y no depende de la densidad mamaria, es independiente de la densidad mamaria. Además, diagnostica cánceres que son biológicamente más agresivos y más relevantes. Y tiene una menor tasa de cánceres de intervalo, los que son entre un 0 a un 11%. Acá vemos una gráfica de una publicación de la doctora Kuhl, donde vemos que la sensibilidad de la mamografía disminuye al aumentar la agresividad de los tumores, sin embargo la sensibilidad de la resonancia aumenta al aumentar la agresividad de los tumores. Pero no es una técnica perfecta, tiene sus desventajas, que son que tiene un alto costo, es poco disponible, se demora tiempo en realizar el examen y también toma bastante tiempo en hacer un buen informe. Usa medio de contraste endovenoso, el cual puede causar alergias, puede extravasarse, puede depositarse en los núcleos del cerebro. Entonces, sabiendo las desventajas de la mamografía, conociendo la alta sensibilidad de la resonancia para el diagnóstico de cáncer y también teniendo en cuenta la heterogeneidad del cáncer de mama, es que surge la resonancia abreviada con el fin de disminuir los costos y hacerla más tolerable para la paciente. La primera publicación fue en el año 2014 por la doctora Kuhl. En este trabajo ella juntó a 443 mujeres que tenían un riesgo moderado para cáncer de mama, tenían una mamografía normal y si las mamas eran ACR3 o 4 debían tener un ultrasonido normal. Se sometieron a un protocolo de resonancia abreviada que constaba de un T1 sin contraste, un T1 con contraste, la sustracción de ambas imágenes y un MIP. Acá vemos como un ejemplo de cuánto tomaba hacer el protocolo full en el caso de la doctora Kuhl, que igual ya era bastante corto, aproximadamente 20 minutos, y el protocolo abreviado que ellos hicieron y que fue de solo 3 minutos. ¿Y qué vieron? Vieron que el tiempo de lectura del MIP era solo 3 segundos y del protocolo completo abreviado de 28 segundos. Acá un ejemplo donde claramente y fácilmente vemos que hay una lesión sospechosa en la mama derecha. En este trabajo hubo 11 cánceres, 4 in situ y 7 invasores, todos fueron con ganglios negativos y el tamaño promedio fue de 8 milímetros. La tasa de detección de cánceres fue de 18,2 por 1000, la sensibilidad del examen fue de 100%, la especificidad de un 94% y el valor predictivo negativo fue casi perfecto, 99,8%, y otra cosa muy importante es que no tuvieron cánceres de intervalo. Concluyen que un examen que toma 3 minutos de ejecución y una lectura de 3 segundos del MIP por un radiólogo experto es suficiente para descartar cáncer con un valor predictivo negativo de un 99,8%. La certeza diagnóstica es semejante al protocolo full y la detección de cáncer adicional fue de 18,2 por 1000. Pero surgen algunas preguntas después de este trabajo. ¿Cuántas secuencias hacer? ¿Qué secuencias hacer? ¿Y en qué subpoblación de mujeres podemos aplicar este protocolo? Aquí vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. Acá un ejemplo solamente en una publicación reciente de la doctora Hickok, donde ven múltiples publicaciones y ven distintos tipos de secuencia en cada uno de ellos.
la doctora Mango en el año 2015 se preguntó que cuántas secuencias o si eran muchas secuencias necesarias para la detección de cáncer de mama. Para esto seleccionó 100 cánceres conocidos, 79% invasivos y 21 in situ, y 4 radiólogos experimentados evaluaron un protocolo abreviado que consistía en un T1 sin contraste, un T1 con contraste, la sustracción y el MIP. Y vieron que tenían un tiempo de lectura de 44 segundos y que la duración del examen era entre 10 y 15 minutos. La sensibilidad de la primera serie post-contraste fue de un 96%, la sensibilidad de la sustracción fue de también 96% y del MIP fue un poco menor de un 93%. Y concluyen que la resonancia abreviada permite la detección de cáncer mamario. Una secuencia pre- y post-contraste parecen ser adecuadas. Los resultados apoyan la idea de hacer protocolos más cortos en la resonancia de screening. Pero, ¿qué secuencias hacer? ¿Solamente esas dos? Acá vamos a ver qué utilidad tendría el T2 en la resonancia abreviada. En este trabajo de la doctora Hickox, ella tenía 107 cánceres unifocales, 88% invasores y 12% in situ. 3 radiólogos compararon 3 protocolos en cuanto a la detección del tumor, en cuanto al tiempo de lectura y en cuanto a las características de la lesión. El protocolo 1 era, como el habitual, un T1 sin contraste, 1 con contraste y la sustracción. El protocolo 2 agregaba la historia clínica y la comparación con exámenes previos, y el protocolo 3 era el 2 más un T2. Y ellos vieron que la tasa de detección de cáncer en el protocolo 1 fue de un 97,85%, del protocolo 2 un 99,4%, lo que no varió en el protocolo 3. Y concluyeron que la resonancia abreviada tiene una alta tasa de detección de cáncer y un corto tiempo de interpretación, y que el T2 hace que las lesiones sean más conspicuas, pero no altera la tasa de detección del cáncer. Por otro lado, desprendiéndose del trabajo original de la doctora Kuhl, en que hicieron el protocolo abreviado y lo compararon con el protocolo full, que tenía 5 secuencias con contraste más un T2, vieron que al usar la secuencia T2 se disminuía en un 37,7% la tasa de los BRAF3, los que pasaron obviamente a BRAF2 con el consecuente menor gasto y menor estrés para las pacientes. Este otro trabajo habla de la utilidad de la difusión. Es un trabajo coreano que compara un protocolo abreviado para detectar cáncer en mujeres con mamas densas. Incluyó a 356 mujeres con mamas densas y mamografía normales. ¿Ya? Tenían 67 lesiones, 14 cánceres y 53 lesiones benignas. Y hicieron 3 protocolos. Uno que era el sin contraste T1 y T1 con contraste, más un T2 con saturación grasa. Un protocolo 2 que era igual al 1, pero le agregaba la secuencia de difusión, y el protocolo 3 que era un protocolo full. Y vieron que la sensibilidad de los 3 protocolos no variaba, que no era estadísticamente significativa la diferencia, pero sí había una diferencia en la especificidad entre el protocolo 1 y el 2 y el 3. Y ellos concluyen que la resonancia abreviada puede ser eficiente en el screening de cáncer en mamas densas, y la combinación con la difusión mejora la especificidad del examen. Este otro trabajo que también evalúa la utilidad de la difusión incluyó 2 protocolos, uno que se basaba en un T2 y un MIP basado en la difusión, y el otro un T2 y un MIP basado en el contraste. En este caso, las mujeres tenían 50 mujeres con una mamografía sospechosa e indicación de biopsia. Y vieron, como se fijan ahí, que la especificidad y la sensibilidad del protocolo con difusión era más alta que en el protocolo 2. Y vieron que un MIP basado en difusión con un valor predictivo negativo de un 92% y con una adquisición de menos de 7 minutos puede excluir cáncer en mujeres con mamas sospechosas. El método usado después del screening habitual
puede servir de complemento y evitar procedimientos innecesarios y estrés de la paciente. En este caso, en este trabajo, habían 50 mujeres con mamografías anormales y solamente 24 tuvieron cáncer, es decir, la gran mayoría se pudo haber evitado una biopsia y el estrés que conlleva el tener un diagnóstico sospechoso. Por último, este trabajo japonés del doctor Yamada, donde se comparó dos protocolos que son similares al trabajo anterior y incluía a 87 mujeres con 89 lesiones menores de 2 centímetros que tenían o la mamografía o el ultrasonido anormal. Y vieron que la detectabilidad del cáncer mamario menor de 2 centímetros del protocolo abreviado no contrastado basado en difusión es comparable al protocolo abreviado contrastado, y que protocolos basados en difusión tendrían un potencial en el screening con resonancia. Pero ahora podríamos preguntarnos en qué subpoblación de mujeres debiéramos hacer o recomendar la resonancia abreviada. Todos sabemos que la resonancia como método de screening en mujeres de alto riesgo está claramente consensuada, y por lo mismo se han hecho trabajos para evaluar cuál es el rendimiento del protocolo abreviado versus el protocolo full en este grupo de mujeres que además se deben controlar todos los años. Y se ve que la resonancia abreviada tiene una sensibilidad y una especificidad comparables con el protocolo full en mujeres de alto riesgo. Pero al reducir los tiempos de adquisición y de informe, eventualmente se deberían disminuir los costos sin por eso comprometerse la certeza diagnóstica. Y aquí hay un punto muy importante. No se recomienda realizar resonancia magnética abreviada como primer examen en aquellas pacientes que tienen mutación BRCA1 y BRCA2. La idea es hacer un protocolo full y luego, cuando se va haciendo los controles sucesivos, ya podemos hacer un protocolo abreviado y ahí es más fácil definir si hay lesiones nuevas. Otro grupo son las mujeres de riesgo promedio a moderado. Dentro de ellas tenemos las mamas densas y las mamas tratadas. Acá les muestro varios trabajos que hablan de cómo es el desempeño de la resonancia abreviada en las mamas densas. Este trabajo del Dr. Compton fue muy esperado y salió el año pasado. Es un trabajo multicéntrico que incluyó a 1.444 mujeres de riesgo promedio que tenían mamas ACRC y D y que se hicieron tanto tomosíntesis como resonancia abreviada. El protocolo que se pedía en cada uno de los centros era un T2, un T1 pre y un T1 post contraste y que durara menos de 10 minutos para poder considerarlo un protocolo abreviado. Se vio que la resonancia abreviada detectó 17 de los 17 cánceres invasores y 5 de los 6 cánceres in situ que se vieron en esta población, con una tasa de detección de cáncer de 15,3 por 1000. La tomosíntesis, por el otro lado, detectó solo 7 de 17 cánceres invasores y solo 2 de 6 cánceres in situ con una tasa de detección de 6,2 por 1000. Acá vemos que la sensibilidad de la resonancia abreviada es significativamente mayor que la de la tomosíntesis, pero la especificidad de la abreviada es menor significativamente que la de la tomosíntesis. No hubo diferencia estadísticamente significativa en el valor predictivo positivo de la biopsia. Y concluyen que en mujeres con mamas densas que van a screening, la resonancia abreviada se asocia con una mayor tasa de detección de cáncer invasor, comparado con la tomosíntesis, pero que se necesitan más investigaciones para entender la relación de los métodos de screening y los resultados clínicos. Un trabajo muy semejante salió publicado a finales del año pasado por la doctora Weinstein. Es un trabajo de un solo centro que incluyó a 475 mujeres con mamas ACRC y D y cuya tomosíntesis era normal o con hallazgos benignos. Usaron un protocolo muy semejante al anterior, pero no incluían el T2, y detectaron 13 cánceres. 12 cánceres fueron catalogados como BIRAT 4 o 5, y uno fue un BIRAT 3, que a los 6 meses de control se dieron cuenta que era una lesión sospechosa. Hubo 8 cánceres invasores y 5 in situ. La tasa de detección global fue muy alta, 27,4 por 1000, y si solo consideramos los cánceres invasores también fue muy alta, de 16,8 por 1000.
no tuvieron cánceres de intervalo, pero han tenido un seguimiento muy corto y la sensibilidad fue de un 100% y la especificidad de un 90,9%. Concluyen que los resultados preliminares muestran que el screening suplementario con resonancia en mujeres con mamas densas resulta en un incremento de la tasa de detección de cáncer sobre la tomosíntesis, pero obviamente se necesitan más trabajos para determinar si es reproducible en otros centros de trabajo. Hay dos trabajos que quiero mencionar, uno que va a ser muy interesante, que se está haciendo en el Reino Unido y que va a randomizar a las pacientes con mamas densas a un complemento con ultrasonido automatizado, con mamografía contrastada o con resonancia magnética abreviada. Y les quiero contar con orgullo que la doctora Carla Ras es una colega mía que está llevando a cabo un trabajo en la clínica alemana que va a ver la utilidad de la resonancia magnética, que es un protocolo abreviado, como estudio complementario en la evaluación de mujeres asintomáticas entre 40 y 65 años con mamas densas como único factor de riesgo. Así que esperamos prontamente tener noticias de estos dos trabajos. Otro grupo de riesgo promedio a moderado es las mamas tratadas. Sabemos que la resonancia magnética en este grupo de pacientes tiene una sensibilidad y una especificidad semejantes a las mujeres que tienen alto riesgo. Sin embargo, cuando ustedes ven esta tabla, hay una amplia dispersión de los valores porque obviamente son poblaciones que se seleccionaron en forma distinta, los diseños de los estudios son distintos y también los protocolos de exámenes son distintos, pero se asemejan mucho a los que se consiguen en la resonancia de screening de las mujeres de alto riesgo. Es por esto, y sabiendo que además en este grupo de mujeres la mamografía disminuye su sensibilidad por los cambios secuelares y por también la presencia de la radioterapia, que se han explorado últimamente cómo funciona la resonancia abreviada en este grupo de mujeres. Estos trabajos son bastante recientes, entre el 2018 y el 2020, y muestran que hay sensibilidades muy altas, entre un 70 y un 100%, y especificidades súper buenas de un 94,6 a un 98,2%. Por lo tanto, el desempeño diagnóstico de la resonancia magnética abreviada en mujeres tratadas es comparable con el protocolo full, pero tiene la ventaja de ser más corto en su ejecución e interpretación, más barato y podría ser usado como método de screening en las sobrevivientes de cáncer. Entonces, sabemos que si comparamos el protocolo abreviado con el protocolo full, este toma menos tiempo, tiene menos tiempo de interpretación y tiene, entre comillas, un menor costo. Esto obviamente podríamos hablarlo en la discusión porque muchos países, lo digo especialmente en Chile, no existe una codificación de la resonancia magnética abreviada, por lo tanto a la paciente le sale exactamente lo mismo hacerse una resonancia abreviada que una resonancia full. Y obviamente es solamente el confort de la paciente lo que estimularía a esa mujer a elegir un protocolo abreviado. Si vemos los números, tenemos que las sensibilidades y especificidades de ambos protocolos son semejantes y siempre hay un poquito de menor especificidad. Y pensando en aumentar la especificidad es que se ha no creado, pero se ha utilizado la resonancia ultrafast o resonancia acelerada, la que permite ver cómo es la cinética de la captación de contraste por las lesiones. Es una técnica que mantiene una adecuada resolución espacial, disminuyendo el tiempo de adquisición a menos de 2 minutos, y hay varias técnicas utilizadas que dependen también de cada equipo. Y la idea es que uno puede ver cómo llega el contraste a la lesión y hay algunas como se dice, curvas que se pueden obtener al respecto. Pero es una técnica que no está disponible en todos los equipos, no hay estandarización de la técnica y se considera aún experimental. En todo caso, lleva bastante tiempo haciéndose. La primera publicación fue el doctor Ritseman en Holanda, donde él hizo un protocolo de ultrafast que incluyó a 160 pacientes con 199 lesiones captantes, 95 benignos y 104 malignas, y con este protocolo
que dura menos de 2 minutos, tuvo una sensibilidad de 90% y una especificidad de un 67%, y sin siquiera incluir el análisis morfológico. Concluyeron que la resonancia ultrafast permite la detección y clasificación de lesiones con una alta certeza usando el máximo slope, lo que permite acortar sustancialmente el tiempo del examen y por ende los costos, lo que es beneficioso especialmente en el screening. Se está recomendando que se integre el protocolo ultrafast dentro de la resonancia abreviada con el fin de mejorar la especificidad y tener una evaluación cinética de la captación de contraste. Entonces lo que se propone es hacer un T1 precontraste, después hacer la secuencia ultrafast que dura 2 minutos y luego hacer la postcontraste y la sustracción y el MIP. Y como ven en esta publicación donde se comparan protocolo full con ultrafast, se ven que las sensibilidades y especificidades son comparables, e incluso en este trabajo se ve que la especificidad de este protocolo es significativamente mayor que la del protocolo full. Pero la resonancia abreviada tiene sus limitaciones. ¿Cómo manejamos los falsos positivos? Por ejemplo, los papilomas, fibroadenomas, linfonodos. Le hacemos un protocolo full una vez que lo encontramos, vamos a hacer una ecografía de second look o vamos directo a la biopsia bajo resonancia. Los costos, hay algunos trabajos que hablan de que sería un examen costo efectivo al compararlo con la tomosíntesis si es que somos capaces de bajar el costo de este protocolo. Pero como les había dicho anteriormente, depende de cada país y en algunos países de cada estado en cómo se codifica y cómo se reembolsa el examen. Tampoco es un examen que sea accesible porque no hay tantos resonadores. Sigue usando el gadolinio y que tiene sus desventajas, y por eso están saliendo muchos trabajos aplicando una resonancia abreviada sin contraste con la difusión. No existe una estandarización de la técnica y debe ser interpretada por radiólogos expertos. Ya para ir terminando y para que dejarle algunos mensajes para llevar a casa. La resonancia magnética abreviada tiene semejante sensibilidad y especificidad que el protocolo full, pero toma menos tiempo de adquisición y de informe. Se podría decir que al detectar enfermedad más agresiva se podría generar un beneficio en la mortalidad y por tanto maximizar el impacto que tiene el screening. Aún no hay indicaciones consensuadas, pero podría ser útil en screening en mujeres con mamas densas o tratadas por cáncer. Las secuencias mínimas recomendadas serían un T1 sin contraste, un T1 con contraste, un T2 o una difusión, la sustracción y el MIP. Y que la resonancia abreviada en combinación con la resonancia ultrafast podría aumentar la especificidad del protocolo. Y yo creo que no es tan loco pensar que la resonancia abreviada se transforme en el screening del futuro. Muchas gracias y espero después poder responder las preguntas que puedan surgir en esta sesión. Ahí les muestro a todo mi grupo de trabajo, del cual estoy muy orgullosa, y bueno, está mi colega Miguel Ángel que va a hablar enseguida. Bueno, Marcela, excelente. Muchísimas gracias. Muy buena, muy práctica la revisión de resonancia abreviada. Los invito a todos a las preguntas que hayan surgido de la charla de Marcela, o las que vayan a surgir ahora de la charla de Miguel, la vayan volcando al chat del Zoom y terminar la segunda presentación de Miguel, las vamos a responder. Me toca presentar ahora a Miguel Ángel, es un formalismo, porque supongo que todos lo conocen. Es un amigo que me enorgullece considerarlo como tal. Miguel es profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Forma parte del staff de imagen mamaria de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Es profesor del Colegio Interamericano de Radiología, past president del Colegio Interamericano de Radiología y fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria. Miguel, si querés compartir tu PowerPoint.
¿Tenés micrófono abierto, Miguel? Sí, estamos con micrófono abierto. ¿Se está viendo? Perfecto, se ve y se escucha fantástico. Ponerlo en modo diapositiva, en modo presentación y listo. Ya, perfecto. Y ya estaríamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los amigos españoles. Y la verdad que es un privilegio poder compartir esta sesión con Marcela. Bueno, podríamos decir que es una noche chilena para CIVIM. El tema que vamos a tratar en estos 30 minutos es un tema súper importante, un tema controversial, y es acerca de la tomosíntesis y la evaluación de las microcalcificaciones. Antes, un pequeño alto para hacer recuerdos. Este es un congreso de CIVIM presencial que hicimos en Curitiba, donde el INEI fue la doña Caso, la doctora Urbani, que forma parte de la directiva, junto con Beatriz González de México, Marcela, y bueno, mi amigo Javier Rodríguez, que es el actual presidente. A su lado está el paz presidente, Melchor Sentís, Sergio Ganau de España, ¿cierto? Márquez de Portugal, Luciano Chala de Brasil, Alexandra Valencia, una colombiana que trabaja en el Reino Unido, trabaja en Bristol, y la doctora Espejo de México, con los compañeros de Brasil. Sin lugar a duda que se extraña los congresos presenciales, la relación que uno tenía, ¿cierto?, en todo sentido social, y de poder compartir las dudas, las preguntas, esas que a veces uno no se atreve a hacer en estos congresos. Y agradecer también la convocatoria y a los compañeros radiólogos de toda Iberoamericana que se han dado el tiempo para poder compartir con nosotros este curso. También a Axel Medical System, porque nos ha apoyado siempre, Ologic, en la posibilidad de poder transmitir, ¿cierto?, los conocimientos y lo que está pasando hoy en día con la radiología mamaria. El tema que nos convoca es microcalcificaciones y tomosíntesis, y el objetivo ocasional será evaluar el rendimiento de la tomosíntesis en el diagnóstico y la caracterización de las microcalcificaciones, establecer su utilidad en la mamografía sintetizada cuando existen ellas, y conocer los nuevos desarrollos tecnológicos en relación al diagnóstico de las micro en esta era nueva de la tomosíntesis. Bueno, todos los días cuando enfrentamos una estación de trabajo, una de las cosas que nosotros buscamos siempre son las microcalcificaciones. ¿Por qué? Porque el tercio de los cánceres de mama son carcinomas ductales in situ. El 85 y el 95% de las microcalcificaciones malignas son carcinomas ductales in situ. Sabemos que una vez que los detectamos, siempre tomamos magnificaciones en dos proyecciones, lateral y craniocaudal. ¿Qué hemos aprendido estos años con la tomosíntesis? Que hay menos recitaciones, menos placas compresivas, menor radiación con la mamografía sintetizada. Eso sí, tiempo de lectura mayor. Y en las mamas densas seguiremos haciendo combo o tomosíntesis, siempre acompañado del ultrasonido. Con esta técnica hemos tenido mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo positivo en lesiones sospechosas. Es por ahí que podemos decir, a través del trabajo de la doctora Friedwald y del doctor Scone, que la mamografía digital, junto con la tomosíntesis, es decir, modalidad combo, tiene una mayor sensibilidad y especificidad para la detección del cáncer que la mamografía digital sola. Y esto es muy importante. También es muy importante que ustedes recuerden que la sensibilidad y la especificidad entre mamografía digital y tomosíntesis versus tomosíntesis y mamografía sintetizada son hoy en día absolutamente comparables. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué pasa con la tomosíntesis y la mamografía sintetizada cuando nos enfrentamos a las microcalcificaciones? Tenemos que recordar que la tomosíntesis es una técnica de sumatoria de biseles, lo que determina una menor resolución que la mamografía 2D. Hay un movimiento continuo del tubo que varía el punto focal, lo que disminuye la resolución. Y no olvidar para nuestros queridos tecnólogos
que el movimiento de la paciente afecta la nitidez de las imágenes reconstituidas, por lo tanto la compresión es muy importante y que el paciente no se mueva. Es una técnica que tiene artefactos de reconstrucción, ¿cierto? Y que se producen algunas distorsiones en las microcalcificaciones. Pues bien, el doctor Coppens nos enseñaba, en el 2008, que la mamografía digital era muy superior a la mamografía analógica. Y los que ya tenemos tiempo en radiología mamaria sabíamos que este fue un tema de discusión. Y además decía que la mamografía con tomosíntesis es a lo menos igual a la 2D. Con esa misma fuerza, decía que el uso de la tomosíntesis no implicaba un mejoramiento en la detección de las microcalcificaciones. Surgió este artículo en el 2011, ¿cierto?, que decía, y muchos de los radiólogos que están hoy día en la conferencia podrán dar fe de ello, que la mamografía digital parece ser ligeramente más sensible que la tomosíntesis para el diagnóstico de las microcalcificaciones. Pero también decía este trabajo que con las mejoras en los algoritmos de procesamiento y visualización se podría potencialmente mejorar para la detección de las calcificaciones. Cuando nos enfrentamos a las microcalcificaciones, y nosotros no sabemos, las agrupamos en calcificaciones benignas, en lo cual lo más importante es la morfología. Por otro lado, tenemos las microcalcificaciones sospechosas, con dos grandes pilares, la morfología y la distribución. Hemos aprendido, y aquí ustedes pueden comparar la mamografía digital con la mamografía sintetizada, que cuando uno compara, ¿cierto?, las microcalcificaciones asociadas a nódulo o a asimetría, las microcalcificaciones se ven mejor. Mamografía digital, mamografía sintetizada. Las calcificaciones benignas, ya sean redondas, cutáneas, en leche de calcio, anillo, lineales gruesas, sutura, sabemos que son categorías 2 y la tomosíntesis las demuestra mejor. Como en este ejemplo, en que podemos ver mamografía digital 2D versus mamografía sintetizada CView, en que ustedes pueden ver prácticamente la misma resolución de estas calcificaciones. Sin lugar a duda que la tomosíntesis, donde ha venido a hacer un aporte, ha sido las calcificaciones cutáneas. Tenemos calcificaciones, ¿cierto?, en esta mamografía 2D. Obviamente, para comparar y para ustedes pueden ver la mamografía 2D versus la mamografía sintetizada. También la mamografía 2D y la mamografía sintetizada en las diferentes proyecciones. Y ustedes pueden ver que prácticamente no hay diferencias. Lo que sí, cuando uno las coloca y coloca el cursor y ve dónde está en ubicación, las calcificaciones cutáneas son vistas en los primeros cortes y eso sí que es de gran ayuda para los radiólogos. De la misma forma, cuando tenemos calcificaciones lineales, con dudas si estas calcificaciones son calcificaciones en un vaso o podrían ser calcificaciones lineales sospechosas, el hecho de hacer la tomosíntesis nos enseña claramente que está en un trayecto vascular. No obstante, hay artefactos. Por ejemplo, este artefacto, ¿cierto?, que se produce en una calcificación en que se produce este área de oscuridad alrededor de la lesión, que en caso que fuera mayor podría ocultar, ¿cierto?, otro tipo de lesiones. Pero hay progresos tecnológicos, como el nuevo mamografía sintetizada, el Intelligent 2D, en la cual este artefacto desaparece. Pero sin lugar a dudas que las grandes problemáticas que tenemos hoy día y las dudas que tenemos son de las microcalcificaciones sospechosas, amorfas, heteromorfas, pleomórficas, lineales, categoría 4B o C. Y la pregunta es si estas calcificaciones las podríamos ver mejor en la tomosíntesis. A raíz de ello, les traigo un ejemplo de esta nueva tecnología que nosotros tenemos hoy en día incorporada en Chicureo. Aquí tenemos la técnica 2D, ¿cierto?, con la técnica de magnificación, versus este nuevo software, ¿cierto?, y esta nueva mamografía sintetizada, en que ustedes pueden ver con mucha nitidez las microcalcificaciones que se ven en la 2D realmente con igualdad de visualización. Hemos tenido la suerte también en el servicio de probar un sistema de inteligencia artificial
Aquí ustedes pueden ver la mamografía 2D y la mamografía sintetizada, y nos vamos a las placas magnificadas de 2D. Y aquí sí, en este caso, las calcificaciones se ven categóricamente mejor con esta nueva tecnología. También es importante, y la tomosíntesis nos ayuda en la distribución. Sabemos que la distribución segmentaria, agrupada y lineal son distribuciones que nos hacen sospechar patología maligna. Y la tomosíntesis tiene esa finalidad que nos permite, si ustedes hacen un corte de 10 milímetros, de poder visualizar mejor la distribución de las microcalcificaciones, sobre todo si hay más focos que uno en esa mamografía. Bueno, los radiólogos que tienen la oportunidad de trabajar con modalidad combo y que podrían dar el paso a hacer mamografía solo con tomosíntesis y con esta nueva mamografía sintetizada, tienen su experiencia, y también la literatura nos dice, en este trabajo de Tagliafico, que dice que la experiencia con tomosíntesis ha revelado pitfalls potenciales con las microcalcificaciones. ¿Y por qué? Porque la morfología de algunas de ellas podrían ser diferentes cuando se comparan con la mamografía digital. Es decir, habrían diferencias entre la visualización en tomosíntesis versus la mamografía digital. Y pareciera ser que algunas microcalcificaciones son menos visibles en la tomosíntesis. Y con ello, habría un riesgo de subestimación de algunos casos de carcinoma ductal in situ. Y esto es lo que nos pasa. Calcificaciones visualizadas en una placa magnificada que no vemos en la mamografía sintetizada. Y esto produce, ¿cierto?, en la comunidad de radiólogos, ¿cierto?, siempre la duda si es que realmente se nos está pasando algún cáncer que fuera significativo. A esta altura de la conferencia podemos decir que la tomosíntesis, ¿cierto?, reduce la superposición de los tejidos, mejora el contraste de la imagen para la visualización de las microcalcificaciones malignas, mejora la detección de masas y distorsiones asociadas a calcificaciones, demuestra mejor la trayectoria de las calcificaciones vasculares y los vasos tubulares asociados, y facilita el diagnóstico de las calcificaciones cutáneas. ¿Cuáles serían los contras? Algunas de las microcalcificaciones malignas pueden suprimirse en tomosíntesis y en mamografía sintetizada. Y esa es la gran incógnita. La resolución es más baja, los artefactos pueden poner en peligro la presencia de microcalcificaciones, y hay un aumento de la dosis de radiación, ¿cierto?, en los protocolos. Bueno, la tecnología avanza, y eso obviamente a los radiólogos dedicados a la mama es un tema que nos apasiona. ¿Por qué? Porque hay equipos, ¿cierto?, que uno podría clasificar de primera y de segunda generación, como el TAC, ¿cierto?, 64 cortes, 100 y tantos cortes. Aquí nosotros también, los radiólogos mamarios, podríamos hablar de que existe una primera generación de equipos de tomosíntesis con una tomosíntesis estándar, ¿cierto? Y en el caso de nuestra experiencia es con mamografía sintetizada con Ology. Esta mamografía sintetizada se llama CEVIEW, y hoy he incorporado en Chicureo un equipo de segunda generación con una tomosíntesis de alta resolución, que es el Clarity de HD de alta resolución, con una nueva mamografía sintetizada que se llama Intelligent 2D. Los protocolos van a variar según el grupo de trabajo. Vamos a tener la modalidad combo, que vamos a tener 2D, 3D y mamografía sintetizada, o bien mamografía sintetizada y tomosíntesis. Nosotros en la clínica alemana, en Vitacura y en la dehesa, usamos la modalidad combo, y en Chicureo usamos la modalidad, ¿cierto?, tomosíntesis y esta nueva mamografía sintetizada. Por lo tanto, es importante volver a recordar los aspectos más importantes de la mamografía sintetizada, que nos aporta el CAD y la inteligencia artificial. Bueno, hemos aprendido, ¿cierto?, que cuando uno compara mamografía digital convencional versus tomosíntesis
y versus mamografía sintetizada, sin lugar a duda que la mamografía sintetizada realza, vemos mejor las microcalcificaciones a diferencia del 2D convencional. Los cortes con tomo se dificulta un poco la visualización. La doctora Zuckerman, el año 2019 en el American Journal, nos decía por qué es importante la tecnología, porque la tecnología de mamografía 2D con técnica de magnificación tiene un tamaño de píxel de 70 micros versus, ¿cierto?, esta tomosíntesis de primera generación que es de 100 micras, y que el 46% de los cánceres detectados por screening son lesiones cálcicas en la mamografía. Estas son las mamografías sintetizadas que nosotros vemos, y claramente ustedes pueden ver la riqueza y la conspicuidad y la claridad de las imágenes cuando las podemos detectar. Para los radiólogos que trabajan con otras tecnologías, todas las casas comerciales, Fujifilm, GE, Giotto y Siemens, han incorporado una mamografía sintetizada. Por lo tanto, estas son tecnologías que se vienen para quedar. Experiencia nuestra, que compara mamografía digital versus mamografía sintetizada, calcificaciones. Fíjense en la calidad de las imágenes. No hay diferencia. En estas, que son tan finas, podríamos decir que la mamografía sintetizada incluso la ve mejor. Nuevamente otro caso, mamografía, ¿cierto?, con técnica de magnificación versus la mamografía sintetizada, vemos y la realzamos mejor. Obviamente que nosotros ya tenemos casi 8 años con tomosíntesis en nuestra unidad, y obviamente cuando la doctora Altamirano estaba haciendo su fellowship con nosotros, quisimos revisar, porque teníamos toda la información, teníamos el primer modelo, combo, mamografía sintetizada, obviamente que hacíamos el diagnóstico de microcalcificaciones categoría 4 y 5, y estas pacientes iban siempre a estereotaxia. Por lo tanto, pudimos recolectar 80 casos, de los cuales 57 eran benignas, 15 lesiones de alto riesgo y 8 malignas. Y los resultados son interesantes, porque los 8 casos malignos fueron vistas por las 2 tecnologías, y 8 casos el CBU no los vio. Son esas microcalcificaciones que no las vamos a ver. El problema es decir, ¿qué son? Y finalmente, en esta serie, 7 eran benignas y 1 era lesión de alto riesgo. Si bien es cierto, es un estudio pequeño, es un estudio que nos permite, ¿cierto?, corroborar las enseñanzas del profesor Scone, que nos decía que cuando las mamografías, cuando las microcalcificaciones se perdían, había que estar tranquilo. Y uno podría decir que la mamografía sintetizada no es inferior a la mamografía digital, y que las microcalcificaciones no vistas en la mamografía sintetizada se podrían desestimar. Esto, estimados compañeros, colegas, radiólogos de la mama de Iberoamérica, obviamente que es un desafío, y es también otro desafío de tener que cambiar, o realmente si estamos dispuestos a dar el salto. La experiencia de los médicos, ¿cierto?, y para nuestros tecnólogos, que hay una curva de aprendizaje. Una buena manera de aprender de tomosíntesis y de mamografía sintetizada, ¿cierto?, es que siempre, cuando ustedes hagan la visualización, aprieten el botón y vean la mamografía sintetizada, porque no todos los ven. Saltan, ven la tomo, pero no ven mamografía sintetizada. ¿Y por qué? Porque la zona de confort hoy día es hacer combo, ¿cierto?, con mamografía sintetizada, y obviamente no dar el paso, ¿cierto?, de decir, ya, voy a hacer tomo, y voy a hacer solamente la mamografía sintetizada, y voy a dejar de usar el 2D. Este trabajo es muy interesante, un trabajo de Lai, publicado en el Radiólogo del 2018, y nos enseña que la tomosíntesis sería muy útil para confirmar la presencia de microcalcificaciones agrupadas. Y es más, concluye que en relación a la mamografía digital, la tomosíntesis con esta nueva mamografía sintetizada tiene sensibilidad y especificidad para la detección de microcalcificaciones de la misma manera
Este es el centro que tenemos en Chicureo y esta es nuestra joya hoy en día en nuestra unidad. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente han habido avances tecnológicos trascendentes. Tuvimos la suerte con Javier de estar con un gran radiólogo brasilero, pionero en la tomosíntesis en Latinoamérica, el doctor Armin Belfar. Y en ese seminario nos enseñaron que habían avances importantes tecnológicos en la calidad de la imagen, en la visibilidad de la lesión y en el desempeño. Y esta calidad de la imagen se mejoraba porque teníamos una resolución con esta nueva tecnología semejante a la mamografía 2D. Había reducción del ruido y del aspecto borroso y había mejor contraste general. Mejor visibilidad para esas microcalcificaciones pequeñas que se nos podían pasar con el CView y que mejoraba el desempeño, diseñado para tiempos de lectura de tomosíntesis más rápidos comparado con el modo combo o tomosíntesis más CView. En suma, tenemos una mamografía sintetizada que se llama CView, en una tomosíntesis de primera generación con una resolución de 100 micras y una tomosíntesis de segunda generación con una nueva mamografía sintetizada que se llama Intelligent 2D. Esto con el mismo propósito. Imágenes que son reconstituidas a partir de la tomosíntesis con lo trascendente que es la disminución de la dosis de radiación. Veamos este ejemplo que me facilitó el doctor Belfer, en que ustedes pueden ver calcificaciones claramente visibles, pero en el aspecto superior ustedes pueden microcalcificaciones, ¿cierto?, muy de baja densidad, que son mejor vistas en esta primera mamografía sintetizada, primera generación, y en este nuevo software. Lo mismo, mamografía, ¿cierto?, con el CView versus Intelligent 2D. Bueno, un poco compartir con ustedes nuestra poca experiencia que tenemos durante un año. Durante un año, a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades, hemos podido realizar 2.168 mamografías. Y nosotros en nuestra unidad tenemos que notificar al médico, tenemos que notificar a la paciente y tenemos que notificar en un libro del VIRAT, digamos que se notifican los VIRAT, y revisando este libro encontramos 18 casos categoría VIRAT 4 y 2 casos categoría 5. Quisiera compartir con ustedes estas placas magnificadas 2D versus este nuevo software. Es cierto, que todas las vemos, pero podrán estar de acuerdo conmigo que en esta proyección lateral las vemos incluso un poco mejor. Esta paciente se le hizo una biopsia estereotáxica que resultó ser lesión de alto riesgo y la cirugía definitiva resultó ser una atipía del epitelio plano. Ahí están las microcalcificaciones en los cilindros obtenidos. Otro caso de esta serie, ustedes pueden ver y comparar mamografía 2D convencional con Intelligent 2D. Aquí sí estarán de acuerdo que se ven, pero se ven mucho mejor en la Intelligent 2D. Y aquí se ven bien en la 2D convencional. Estamos hablando técnica gold standard magnificada, y a lo menos podríamos decir que no es inferior. Esta paciente también tenía una lesión de alto riesgo, microfoco aislado de hiperplasia ductal atípica, asociada a atipia epitelio plana. Su cirugía confirmó el diagnóstico y no hubo upgrade a carcinoma ductal in situ. En suma, parece ser que con la nueva tecnología, con el nuevo equipo de segunda generación, con esta nueva mamografía sintetizada, no deberíamos tener problemas para hacer diagnósticos lineales finas o ramificadas, pleomórficas finas o incluso heteromorfas. El gran desafío hoy en día son las amorfas. En este trabajo publicado por Su en el Radiology en 2018, que compara el desempeño de mamografía sintetizada y mamografía 2D con tomosíntesis o sola, él concluye que no hay diferencias estadísticas en morfología, descripción, categoría del VIRAT entre mamografía sintetizada y mamografía digital con tomosíntesis o sola. Y que tampoco hubo diferencia significativa en la sensibilidad entre los lectores detectando microcalcificaciones con mamografía sintetizada, tomosíntesis y mamografía digital con tomosíntesis. En conclusión,
el desempeño diagnóstico de mamografía sintetizada y mamografía digital para la evaluación de las microcalcificaciones no son significativamente diferentes si se realizan con tomosíntesis o sola. Hay trabajos también en curso. Un trabajo muy interesante, que es un ensayo de detección de imágenes que se llama el TINIS, que se está haciendo en Canadá y en Estados Unidos, que va a comparar la tomosíntesis versus la mamografía digital en el diagnóstico del cáncer. El CAD y la tomosíntesis. Bueno, el CAD ha sido nuestra primera herramienta de inteligencia artificial y ha estado en desarrollo desde la década del 60 y ha marcado también las microcalcificaciones. Es interesante recordar que en el 2016 el 83% de los centros de mama en Estados Unidos lo tenían. El uso simultáneo de CAD y tomosíntesis reduce significativamente el tiempo de interpretación, sin una pérdida del desempeño diagnóstico en la atención del cáncer. Requiere mejoría sustantiva porque tiene un elevado número de marcas, falsos positivos, y obviamente que es una técnica que se ha incorporado incluso con que hay CAD para la tomosíntesis, pero el gran salto hoy en día es la inteligencia artificial. Y nosotros durante este simposio de la CIVIM tendremos una conferencia muy interesante el jueves 29 a cargo del doctor Carlos Chimimuse, que nos hablará de las ventajas de tener incorporada la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria. Pero este ejemplo que me facilitó el doctor Belfer, ustedes pueden ver mamografía digital, mamografía sintetizada y mamografía sintetizada con inteligencia artificial, y las imágenes son realmente sorprendentes. Un artículo, para no quitar protagonismo a la nueva conferencia, un artículo publicado por la doctora Emily Conant, de Pensilvania, nos enseña que la mayoría de los radiólogos mejora la sensibilidad y la especificidad y el tiempo de lectura al usar inteligencia artificial. La mejoría en la sensibilidad fue mejor para las microcalcificaciones, y el uso simultáneo de inteligencia artificial y tomosíntesis en la interpretación de los exámenes tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la exactitud de nuestros diagnósticos. Entonces, para recordar, la mamografía digital con placas magnificadas ha sido el gold estándar para la detección de las microcalcificaciones. La modalidad combo, ¿cierto? Mamografía digital más tomosíntesis, más mamografía sintetizada, no es inferior a la mamografía digital para detectar las microcalcificaciones. Los progresos en la tomosíntesis de segunda generación que incorporan esta nueva mamografía sintetizada Intelligent 2D nos permitirá la misma resolución que la mamografía digital. Obviamente que hay que hacer la curva de aprendizaje y hay que hacer la experiencia. Y por último, el uso simultáneo de inteligencia artificial y tomosíntesis tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la exactitud, con alta sensibilidad en la detección de las microcalcificaciones. Un gran equipo liderado por la doctora Uchida. Hoy quisiera agradecer muy sinceramente a las tecnólogas Sacha Ortiz y Miguel Elgueta, que me ayudaron a preparar este material, junto a la valiosa ayuda de Eduardo Soto, que con él trabajamos una presentación preliminar hace un tiempo atrás, y de mi querida amiga, la doctora Altamirano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente la presentación. Beatriz, no sé si querés empezar vos con las preguntas. ¿Le podemos dar audio a la doctora González? Hola. Ahora te escuchamos. Creo que ya me escuchan, muy bien. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Marcela Uchida y al doctor Miguel Ángel Pinochet por sus excelentes presentaciones. A todos nos queda claro que el avance de la tecnología día con día va a ayudarnos a hacer mejores diagnósticos. Y quisiera hacerle la primera pregunta a la doctora Marcela.
Y aquí la pregunta que hacen es nos dice, si se realiza resonancia abreviada en mama tratada, ¿se debería hacer cada año? ¿Y todavía seguiría siendo necesario realizar mamografía y ecografía? Lo pregunta desde Ecuador. Audio para Marcela. ¿Le podemos dar audio, Federico? Sí, sí, sí. Ok, ahora sí. Muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que quiero dejar claro es que estos trabajos de hacer resonancia abreviada en mama tratada no no están en las guías clínicas de ninguna sociedad. Son bastante experimentales o para tener experiencia. Entonces, obviamente, si es que tenemos la posibilidad de hacer resonancia abreviada, debiéramos hacerla no todos los años. Quizás nosotros estamos considerando en nuestro centro es hacer mamografía y ultrasonido si es necesario a las pacientes con mama tratada y ya después de 3 a 5 años agregar una resonancia magnética. Y dependiendo del resultado es como seguimos el chequeo. Pero dejar en claro que la resonancia abreviada no está consensuada como una indicación aceptada globalmente. Perfecto. Para Miguel Ángel, pregunta la doctora Prieto, viendo la utilidad de la mamografía sintetizada, ¿podría hacer solo la tomosíntesis y ya no el combo? Bueno, nosotros ya tenemos alguna experiencia y muchos colegas en Latinoamérica ya dejaron de usar 2D. Y bueno, esa es la experiencia que se está acumulando. Y la verdad es que en nuestro grupo de los 6 radiólogos que vamos a nos sentimos confortables con ese cambio. Y los otros 4 todavía dicen que ellos les gustaría esperar y se sienten mucho más confiados cuando hacen la modalidad combo versus hacer solo tomosíntesis. No sé si queda claro, si de los 6 radiólogos que vamos a Chicureo y que tenemos la suerte de trabajar en Vitacura como modalidad combo y que vamos a Chicureo y que ya no hacemos 2D, solo tomosíntesis y mamografía sintetizada, hay varios compañeros y compañeras que no se sienten tranquilos, digamos, por estas microcalcificaciones que se pueden perder, estas microcalcificaciones amorfas que no se ven con tanta nitidez. Yo escuchaba a la doctora Valerino tiempo atrás, una charla interesante que hizo también sobre el tema, y ella me comentaba que ellos tampoco se sienten cómodos y que cuando detectan calcificaciones con la mamografía sintetizada, ellos toman placas magnificadas siempre. Yo creo que nos falta tener más experiencia, nos falta poder acumular datos duros. De estos datos que nosotros pudimos revisar, solo 3 han ido a estereotaxia y la primera revisión con el CBU nos enseñó que cuando las calcificaciones no se veían no tenían importancia. Y eso, transmitirlo a los radiólogos para que realmente lo impregnen, es una tarea de tiempo. Y por eso yo creo que lo que yo le aconsejaría, digamos, que vayan haciendo la experiencia, vayan tabulando sus datos, y tengo la sensación de que este va a ser un cambio radical y que finalmente vamos a trabajar solo con tomosíntesis y con mamografía sintetizada. Esta es una opinión personal, yo creo que para allá vamos, sin lugar a dudas. Bien, perfecto, Miguel. ¿Vos, Beatriz, tenés alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta más para Marcela y dice que ¿quién sería la persona ideal para indicar la resonancia magnética abreviada? ¿El radiólogo o el médico tratante? En este caso pudiera ser el mastólogo o el oncólogo. Yo creo que si uno trabaja en un ambiente multidisciplinario tiene que ser una decisión consensuada y obviamente dependiendo de qué características tenga esa paciente, en qué rango de riesgo está y cómo son sus exámenes básicos, la mamografía y el ultrasonido de esa paciente. Muy Perfecto. bien, gracias, Marcela. Yo, Miguel, aprovecho a preguntarte a vos, porque me parece que es un tema que es importante que quede claro. Sé que pensamos igual, pero está bueno por ahí que lo digas. Ante una paciente evaluada con mamografía bilateral digital directa, mi tomosíntesis, mi mamografía sintetizada, que vos quieras profundizar el estudio de esas calcificaciones, ¿cuál sería
tu algoritmo, ¿cómo seguirías estudiando esas calcificaciones? Hoy por hoy, contando con todas las tecnologías, ¿no es cierto? Tenemos mamografía digital, para entender bien la pregunta, mamografía digital 2D. Claro, en un estudio bilateral convencional 2D hay un grupo de calcificaciones categoría 0 que querés profundizar su estudio. Bueno, yo creo que hoy por hoy, digamos, si uno detecta un foco de microcalcificaciones, el gold estándar es hacer placas magnificadas. Así, yo creo que eso es lo que nosotros hacemos de forma rutinaria, lo que sabemos hacer. Ahora, si tenemos la suerte de contar con tecnología con tomosíntesis, yo pienso que el mejor escenario es la mamografía digital con la tomosíntesis. ¿Y por qué? Porque estos equipos tienen incorporado la mamografía sintetizada. Entonces, obviamente, tú vas a hacer un aprendizaje y vas a poder comparar la mamografía 2D magnificada, que es lo que nosotros ya sabemos, lo que tenemos seguridad, versus la mamografía sintetizada. Ya sea incluso con la tecnología primaria de la tomosíntesis de primera generación con CBU, que no tengamos acceso a una... Pero igual esa experiencia es importante porque es la forma como tú vas a comparar mamografía sintetizada versus las microcalcificaciones en mamografía sintetizada versus la mamografía, ¿cierto?, 2D. Y probablemente te vas a sentir seguro porque las calcificaciones que son altamente sospechosas de malignidad, las finas, lineales, ramificadas, las heteromorfas, las pleomórficas, incluso la heteromorfa, las vamos a ver muy bien con mamografía sintetizada. Perfecto, está bien, coincidimos y es el rol que sigue teniendo la ampliada y focalizada. Nosotros lo que tenemos por costumbre es, ante un hallazgo de calcificaciones, hacer un examen amplio y focalizado con compresión de esas micros para caracterizarlas mejor morfológicamente y le sumamos corte de tomosíntesis si en el estudio basal no los tenía, porque también hay otros hallazgos que también nos pueden llegar a estar aportando esa combinación. No veo más preguntas, así que agradecemos a todos la participación, a Access, a Rubén y a Federico Telmo, a Julieta, la colaboración que está teniendo todos estos días con nosotros. Les recordamos que a partir de mañana o pasado, más tardar, estarán online las conferencias estas para que puedan acceder todos a verla en forma diferida. Y les recordamos que la semana que viene, el miércoles 21 de abril, vamos a hablar de distorsiones arquitecturales, abordaje multimodal, que me toca hablar a mí. Y a continuación, la doctora Mónica Yepes, desde Estados Unidos, nos va a hablar de imágenes mamarias en la mujer, embarazo y lactancia. Así que agradecemos a todos la convocatoria, especialmente a Marcela y a Miguel, que desde Chile nos acompañaron con estas excelentes presentaciones, a Beatriz, a la gente de Access, y obviamente a todo el público que se sumó para acompañarnos. Saludos a todos y muchas gracias. Chao, chao, buenas noches.